Querida Nancy, muy bienvenida. Los micrófonos son tuyos. Bueno, muchísimas gracias, querida Emma. Muchas gracias, amigos que están ahí a través de la pantalla, pero cerca del corazón, como siempre estamos cuando nos unimos en oración y cuando nos unimos para aprender, para compartir espacios de la fe. Yo hoy traje un tema que voy a compartir la pantalla para que todos un poco veamos sobre lo que vamos a charlar hoy. Y en realidad es un tema por demás actual, por demás moderno. Justamente antes de empezar este encuentro estábamos hablando con Emma, estábamos hablando con Ali, que si nos hubieran comentado alguna vez que íbamos a estar en condiciones de estar personas de tan diferentes países, incluso a veces hasta diferentes idiomas, con diferentes usos horarios, con diferentes climas, en un mismo momento mirándonos la cara, reflexionando, unidos en oración, eso nos hubiera parecido de ciencia ficción. Pero ocurre que la modernidad, Internet, las redes sociales, hoy lo hace posible. Entonces, hace un tiempo, al margen de mi trabajo profesional, de mi actividad laboral, que me interesaba un poco reflexionar sobre las redes sociales y el uso que tenemos y que le damos. Yo había hecho un trabajo de investigación para la facultad sobre el derecho a la intimidad y las redes sociales, ¿no? Que es un tema así como por demás complicado, justamente por la forma en que exponemos o que algunas personas exponen su vida en las redes sociales, ¿no? Y después dije, ¿y qué pasa con la fe, no? Que tenemos algo, podemos inferir algo de los textos sagrados, de cómo tenemos que usarlas, de esta herramienta que tenemos al alcance de nuestras manos hoy. ¿Existe alguna prescripción con respecto a esto? Bueno, entonces este fue el primer interrogante que yo me planteé, y a partir de eso, bueno, preparé un poco este material que lo comparto con ustedes. Bahá'u'lláh nos dice en uno de sus escritos: preocupaos fervientemente por las necesidades de la edad en que vivís, ¿no? Entonces creo que con este enunciado, con estas palabras de la bendita belleza, es como que ya nos está alertando, ¿no?, de que en la edad, en la era, en la época en la que nos toca vivir, van a haber determinadas necesidades. Y es como que también nos advierte cómo tenemos que enfrentar esas necesidades, a través de qué medios, con qué predisposición material y espiritual nos enfrentamos a las necesidades de la edad en que vivimos, y por eso nos enseña esto. También en los escritos sagrados nosotros encontramos que se nos indica que la adquisición de las ciencias y la perfección de las artes son actos de adoración, ¿no? Bahá'u'lláh en la Epístola del Lobo dice: las artes, los oficios y las ciencias elevan al mundo del ser y conducen a su exaltación. El conocimiento es como alas para la vida del hombre y una escalera para su ascenso. Su adquisición incumbe a todos. Sin embargo, debe adquirirse el conocimiento de aquellas ciencias que benefician a los pueblos de la tierra, y no de aquellas que comienzan con palabras y terminan con palabras. La importancia de este texto, por lo menos lo que a mí me llamaba mucho la atención, es que cuando habla de ciencias y de las artes como actos de adoración, saca del plano meramente material a estos aspectos del conocimiento, porque dice, elevan, las artes y los oficios elevan al mundo del ser y conducen a su exaltación.
Entonces, nosotros desde el ser justamente es cuando podemos hacer actos de adoración, y el conocimiento de las artes y el conocimiento de la ciencia fundamentalmente, que es donde nosotros nos enrolaríamos en este momento en este tema del que estamos hablando, es como imperativo que lo conozcamos, que nos elevemos al conocimiento de esas ciencias que benefician a los pueblos de la humanidad, ¿no? Que no sean una mera enunciación de palabras, como dice aquí, sino que haya un beneficio concreto, que esto traiga a la humanidad toda un progreso. Y esto es propio de la manifestación de Dios para esta era. Esto es propio de la manifestación de Bahá'u'lláh. Y él dice, cada vez que aparece un nuevo mensajero de Dios, una nueva manifestación divina, hay una revolución en las artes y en las ciencias. Un impulso de inspiración que trae consigo progreso al mundo. Se evidencian y concretan las señales. Entonces, en todos estos escritos, que son breves y son pocos los que he citado, porque seguramente hay muchísimos más, y requerirían un trabajo de profundización mucho más elevado por parte de nosotros, ya se nos está advirtiendo que en esta era en la que vivimos van a haber señales, se van a concretar las señales que aparecen en el mundo a partir de esta nueva manifestación de Dios. Y sigue diciendo, en verdad os digo, este es el día en que la humanidad puede contemplar el rostro y oír la voz del prometido. El llamado de Dios ha sido proclamado, y la luz de su semblante se ha levantado sobre los hombres. Incumbe a todos borrar de la tablilla de su corazón la huella de toda palabra vana, y contemplar con mente abierta e imparcial los signos de su revelación, las pruebas de su misión y las señales de su gloria. Estas señales de su gloria, a las que hace referencia pasajes de los escritos en este párrafo, creo yo, humildemente, que una señal de la gloria divina que trajo la manifestación de Dios para esta era, es justamente Internet. Esta posibilidad es que hoy tenemos de estar interconectados, de estar compartiendo un espacio determinado, de estar unidos todos en corazón y elevando, digamos, nuestro conocimiento para unirnos a las enseñanzas de la bendita belleza. Y en otro momento de la historia hubiese sido imposible pensar en esto. Esto es propio de esta era donde la revelación de Dios se hizo presente para esta nueva humanidad a partir de la revelación de Bahá'u'lláh. Cuando hablamos de señales, yo advertía aquí, fíjense esto, que seguramente ustedes ya lo conocen, obviamente, pero el 23 de mayo de 1844, el Bab declaró su misión. Anunció que él era la puerta de la unidad de la humanidad y que pronto vendría otro mensajero, que era Bahá'u'lláh. A partir de allí comenzaba para la humanidad una era cuya sagrada misión y mensaje es la unión de la humanidad toda. Eso fue el 23 de mayo de 1844, cuando el Bab declara su misión anunciando que va a venir Bahá'u'lláh. Y el 24 de mayo de 1844, o sea, un día después, Samuel Morse realiza la primera transmisión telegráfica desde el Capitolio en Washington hasta Baltimore a una distancia de 60 kilómetros, ¿no? Esa primera transmisión telegráfica, ¿no?, que parecía también para esa era imposible de que dos personas a 60 kilómetros de distancia pudieran estar comunicándose, ¿no? Era como de ciencia ficción, como decíamos recién, en esa época. Hoy lo que considerábamos ciencia ficción es una realidad para nosotros en este mundo y en esta época. En aquella ocasión, dice, su amiga Annie Ellsworth le transmitió, Dios lo ha hecho. Entonces, a partir de esa época, ¿no?,
a partir de allí comienza una forma de comunicación internacional más inmediata. La inmediatez que produjo esa primer comunicación telegráfica con una distancia de 60 kilómetros fue una señal, ¿no?, del advenimiento, es una de las tantas señales de esta manifestación de Dios para la humanidad y para esta nueva era. Baha'u'lláh nos dice, en este día un sol distinto ha aparecido, y un cielo diferente ha sido adornado con sus estrellas y sus planetas. El mundo es otro mundo, y la causa otra causa. Este día es diferente de otros días, esta causa diferente de otras causas. Implorad al Dios único y verdadero que no prive a los ojos de los hombres de ver sus signos, ni de oír, ni a sus oídos de oír la penetrante voz de la pluma de gloria. Por supuesto que en los escritos sagrados no hay una referencia específica hablando de Internet, hablando de redes sociales, pero sí nos está advirtiendo y nos está enseñando que este es un día distinto, ¿no? Cuando Él aparece, la humanidad está con capacidad para reconocerlo, y Él justamente viene a dar el mensaje a este otro mundo, porque su causa es otra causa. Entonces, estar atento a sus señales es un imperativo que tenemos que nosotros estar advirtiendo. Creo que la posibilidad de estar interconectados, yo muchas veces hablo con mis alumnos y les digo, hoy no tenemos excusas para ser ignorantes, porque con un clic estamos en las puertas del mundo entero. El tema es cómo lo utilizamos, ¿no?, que este es otro de los puntos que ya vamos a ver. Pero hoy no tenemos excusas para decir no lo sé, porque al menos tenemos la posibilidad de abrir una puerta para iniciar una investigación, una profundización. Y esto lo posibilita justamente Internet, a lo que tenemos acceso todo el mundo. Shoghi Effendi, creo que es esto a lo que hacía referencia Ali cuando estábamos hablando antes de empezar la charla, la reunión. Shoghi Effendi, describiendo las características de una humanidad unificada, previó que se ideará un mecanismo de intercomunicación mundial que abarcará todo el planeta, liberado de los obstáculos y restricciones nacionales, y que funcione con una rapidez maravillosa y una regularidad perfecta, ¿no? Entonces, cuando yo leo este texto de Shoghi Effendi, digo, no se ha referido específicamente a Internet, pero todas las características que da en este texto del que él habla, es que nos está indicando que es justamente este medio por el cual en este momento estamos nosotros comunicados, este medio que en este momento nos permite estar en esta conversación y mirándonos la cara, ¿no? Un mecanismo de intercomunicación mundial que abarcará todo el planeta, liberado de los obstáculos y restricciones nacionales, porque realmente no tenemos límites físicos ni geográficos para comunicarnos utilizando esta forma, y que funcione con una rapidez maravillosa y una regularidad perfecta. Salvo algunas excepciones, la rapidez es increíble. Nosotros inmediatamente que accedemos al sistema, con un clic podemos estar ya entablando un diálogo o una comunicación con los amigos, y con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Pero la Carta Universal de Justicia nos advierte en una carta del 9 de octubre de 2015 a una Asamblea Espiritual Nacional, dice, sin embargo, aprender a utilizar el Internet de una manera que conduzca al progreso material y espiritual es un desafío inmenso. Entonces ahí ya tenemos una advertencia
de cómo tenemos que aprender a utilizar Internet para que no se desvíe justamente del progreso material y espiritual al que estaría destinado. En su mensaje del 1 de diciembre del 2019, la Casa advierte que en el ámbito desinhibido de las redes sociales, los daños tanto reales como imaginarios se amplifican rápidamente y se suscitan con facilidad una variedad de sentimientos, indignación justificada tal vez, o un deseo de promover el punto de vista propio, o un deseo de ser visto como fuente de nueva información. Cuando nosotros nos detenemos, a veces nos resulta imposible detenernos o difícil detenernos a pensar en este ámbito de las redes sociales, pero en verdad que es desinhibido, porque en verdad que a través de las redes sociales podemos ser consumidores de información de todo tipo y ser proveedores de información de todo tipo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, como les decía al principio, yo soy abogada, ¿no? Y entonces uno de los derechos fundamentales en la Constitución argentina es el derecho a la intimidad, ¿no? Y la intimidad, o sea, esa esfera privada de cada uno de nosotros, de cada persona humana, de no permitir que ingresen terceros. Esa esfera privada, hoy, con las redes sociales, de alguna manera, se ha modificado en su concepción. ¿Por qué? En una encuesta que yo le hice a mis alumnos de la facultad, ellos decían lo que exponían en las redes sociales, ¿no? Y una de las preguntas era si ellos no sentían que estaban exponiendo su intimidad, y decían que no. Pero luego cuando reflexionábamos decíamos, si bien es cierto que uno no publica absolutamente abiertamente su intimidad, da muchísimos datos de los cuales los terceros, el resto de las personas, puede acceder o inferir cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, dónde vamos a viajar, dónde vivimos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es un ámbito verdaderamente desinhibido, y como tal, es posible que caigamos en excesos, ¿no? ¿Cuántas veces, por lo menos acá en Argentina, no sé cómo será en el resto, yo creería que no debe ser distinto, pero muchas veces cuestionando la justicia, su lentitud y demás, existen los que se denominan aquí en el país escraches por las redes sociales. Por ejemplo, tal persona hizo tal cosa, es tal otra, y entonces podemos, de alguna manera, sentenciar a alguien a través de este medio, de una manera tan rápida y sin elementos de prueba, que es peligroso. Por otra parte, también es fácil consumir noticias que realmente no son fidedignas, no son fieles, ¿no? Son realmente peligrosas. Entonces, la Casa Universal de Justicia, siempre atenta a las necesidades y al avance en todos los aspectos de la vida, en el año 19, no hace tanto tiempo, nos advierte justamente esto, ¿no? Dentro de las ventajas que tiene las redes sociales, creo que todos coincidiríamos en que facilita y agiliza la comunicación, permite el encuentro entre personas sin importar la distancia, fuente de información y datos necesarios y útiles en muchos casos. Es una herramienta esencial para estar conectados, en contacto, en esta época de pandemia, que si bien es cierto, ¿por qué puse todavía en esta época de pandemia? Porque creo que el pico más grande se dio, pero por lo menos en Argentina, ahora estamos teniendo otra vez bastantes casos, ¿no? Durante muchísimo tiempo, yo estuve como 2 años donde no hubieron clases presenciales. Toda la enseñanza se impartió a través de clases virtuales, por el peligro justamente de este virus que clausuró a toda la humanidad, digamos, nos aisló. Y el único modo de contacto era a través de Internet.
¿no? A través de las redes sociales, a través de estos sistemas como los que estamos utilizando en este momento. Otra de las ventajas es que, como decía recién, permite impartir y recibir estudios de distintos niveles, contribuyen a la economía, porque no es lo mismo conectarse por Zoom que tener que pagar un pasaje aéreo o en micro a una distancia considerable. La fascinación que generan es innegable, y la utilidad que nos proporciona también es innegable. Pero hay riesgos. Y como decíamos recién, en el 19 se nos advierte que en el ámbito, ya lo leí pero lo vuelvo a leer, en el ámbito desinhibido de las redes sociales, los daños tanto reales como imaginarios se amplifican rápidamente. Se suscitan con mayor facilidad una variedad de sentimientos, indignación justificada tal vez, o un deseo de promover el punto de vista propio, o un deseo de ser visto como fuente de nueva información, etc. Los discursos políticos utilizan las redes sociales sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de pudor, en muchos casos, para denostar a los adversarios, para hacer publicidades engañosas. Esto nos lleva también a tener errores de juicio cuando consumimos ese tipo de información. Las conductas ilícitas son innumerables. Hay muchísimos delitos de índole, justamente ha hecho, por lo menos, hablo de Argentina, ¿no? Que se modifiquen leyes como es el Código Penal, incorporando delitos de índole sexual a través de las redes, ¿no? Que se cometen a través de las redes. El traspaso de los límites de la justicia y la moderación también están a la orden del día con el uso de las redes sociales. Existe una hipercomunicación digital, como dice un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, ¿no? Estamos en la era de la hipercomunicación digital. Esto genera un estrés tan elevado en el ser humano. La hipercomunicación digital impide la posibilidad de que tengamos tiempo necesario como para reflexionar sobre aquello que estamos consumiendo. Hablo de consumo de información, ¿no? Nos atiborran de datos, de información constante y sin parar, donde no tenemos un tiempo para reflexionar sobre eso. No tenemos un tiempo para el silencio. Todo es rápido, todo es urgente, y la información que se nos brinda es tan dinámica que impide la reflexión. Esto también se genera a través de las redes sociales, y verdaderamente constituye un riesgo cuando no tenemos la posibilidad de detenerlos y advertirlos. Entonces, a partir de esta realidad, de la que ninguno estamos exentos, y que creo que es una herramienta que todos utilizamos de alguna manera en mayor o menor medida, los interrogantes que existen es: ¿cuál es el modo en que usamos las redes sociales? ¿Qué uso le damos a Internet? ¿Qué consecuencias genera ese uso? ¿Valoramos si el constante flujo de información que nos llega es fidedigno? ¿Si los datos que consumimos son reales? ¿Si el contenido de lo que publicamos es responsabilidad individual? ¿Tienen responsabilidad las empresas? Las redes sociales son como grandes bibliotecas y que cada quien haga su colección, ¿o tiene que haber un límite? Estas son las preguntas a las que estamos invitados a reflexionar en esta época con respecto a esta herramienta que tenemos al alcance de la mano y que no se le niega a nadie. Entonces, a partir de toda esta realidad, las enseñanzas bahá'ís tienen algunas cosas importantes que decir sobre este fenómeno, como escribió la Casa Universal de Justicia. El avance de la tecnología representa una característica natural y fundamental del progreso humano. Y si bien deberíamos usarla de una manera que fomente el progreso humano, cada vez es más evidente que también presenta un desafío inmenso.
ese desafío inmenso, o respecto de ese desafío inmenso, es que deberíamos detenernos a reflexionar. ¿Mm? Para ver cómo, cuándo y hasta dónde el uso, ¿no? Entonces, aquí ya vamos concretamente a palabras de la bendita belleza, donde nos enseña, en términos generales, sobre varios aspectos respecto de los cuales no están exentas no está exenta nuestra conducta para usar las redes sociales. La primera es la veracidad. Dice Baha'u'lláh: embelleced vuestras lenguas, oh pueblo, con la veracidad, y adornad vuestras almas con el ornamento de la honestidad. Cuidad, oh pueblo, no sea que obréis traicioneramente con alguno. Entonces, si esto es una prescripción general para nuestra vida, cuando nosotros hacemos uso de las redes sociales, cuando hacemos uso de Internet, no podemos no ser veraces, ¿no? La guía de nuestra actividad tiene que ser la honestidad y la veracidad. Estas son, como dice aquí, conductas que nos prescribe los escritos sagrados para obrar correctamente, para no traicionar a alguien. Refiriéndose acerca del papel emergente de los periódicos en el siglo XIX, Baha'u'lláh los describió como el espejo del mundo. Él también llamó a los periodistas a ser cautelosos. Y yo digo, si se lo dijo a los periodistas, esta enseñanza también nos viene bien para traerla en este momento. Dijo: es responsabilidad de sus escritores purificarse de los impulsos de los deseos y pasiones malignas y ataviarse con la vestidura de la justicia y equidad. Deben informarse todo lo posible sobre las situaciones y averiguar los hechos, y solo entonces transcribirlos. Entonces, esto de ojo con lo que publicamos, ¿no? Porque en esta gran biblioteca que son las redes sociales, no es cuestión de publicar lo que nos parezca, sino, como dice aquí, una advertencia que ya se hizo en el siglo XIX respecto de los periodistas. Averiguar los hechos y solo entonces transcribirlos. ¿Para qué? Porque está vinculado con la veracidad de la que hablábamos previamente. No caer justamente en informaciones falsas o en dar puntos de vista que pueden generar perjuicio para otra persona. ¿Cómo y cuándo? Tacto y sabiduría. La palabra humana es una esencia que aspira a ejercer su influencia y necesita ser moderada. En cuanto a su influencia, está condicionada al refinamiento, que a su vez depende de corazones que sean desprendidos y puros. En cuanto a su moderación, esta debe combinarse con el tacto y la sabiduría, como está prescrito en las Sagradas Escrituras y tablas. Esto lo extraje de tablas de Baha'u'lláh. La palabra humana, tanto verbal como escrita, ¿no? Y en este caso, la palabra escrita, que sería fundamentalmente la que nosotros también utilizamos cuando hacemos uso de las redes sociales, estoy hablando de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, etcétera, etcétera. O también la palabra hablada, la palabra oral, como estamos haciéndolo nosotros en este preciso momento. Es importante que seamos moderados en nuestra palabra cuando la expresemos, ¿no? Con tacto y sabiduría. Lo que se escribe no debe transgredir el límite del tacto y la sabiduría. Y las palabras usadas en las palabras usadas deben yacer ocultas las propiedades de la leche, para que los hijos del mundo puedan nutrirse y obtener la madurez. En el pasado hemos dicho que algunas palabras tienen la influencia de la primavera y logran que los corazones se vuelvan frescos y verdes, mientras que otras palabras
son como una plaga que marchita capullos y flores. Esto es de una tabla de Bajaola escrita a un creyente. Entonces, esto de también el tacto y la sabiduría con la que nosotros nos expresamos, ya sea que sea nuestra expresión oral o escrita, ¿no? Como dice aquí en esta poética frase que a mí me parece maravillosa. Algunas palabras tienen la influencia de la primavera y logran que los corazones se vuelvan frescos y verdes, mientras que otras palabras son como una plaga que marchita capullos y flores. El uso de la expresión oral y escrita, en el uso de la expresión oral y escrita, también la fe nos da prescripciones perfectas y a las que no podemos ignorar y tampoco podemos obviar. Una de ellas es la murmuración, prohibida la murmuración en la fe, como todos sabemos, porque apaga la luz del corazón y extingue la vida del alma. La lengua es fuego latente y el exceso de palabras un veneno mortal. El lenguaje digno y la veracidad son, en excelsitud de posición y rango, como el sol que se ha levantado desde el horizonte del cielo del conocimiento. Y de acuerdo con el mandato divino y sagrado de Dios, se nos prohíbe emitir calumnias. Entonces, también en las redes sociales, el uso que nosotros tenemos que tener, en el uso que tenemos de ellas, tenemos que observar justamente esto, la prohibición de la murmuración. Utilizar un lenguaje digno. Volvemos a la veracidad, que es de los que empezábamos a hablar al principio, ¿no? Que tenemos prohibido emitir calumnias. Cosas que nosotros vemos con frecuencia, ¿no? En esta desinhibición de la que hablábamos de las redes sociales, la posibilidad que existe de tergiversar justamente esto y de desoír estas enseñanzas de la fe. Después también nos habla sobre el silencio. No todo lo que sabe un hombre se puede expresar, ni todo lo que él puede expresar ha de considerarse oportuno. Ni tampoco puede toda expresión oportuna estimarse adecuada para la capacidad de los que la oyen. Y aquí, cuando hablamos del silencio, justamente lo vinculaba con la hipercomunicación digital de la que hablábamos recién, ¿no? Que este exceso de información al que estamos expuestos nos imposibilita reflexionar sobre lo que estamos consumiendo. Un decano de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Jaime Etcheverry, él habla en un libro muy interesante sobre el derecho humano al silencio. Vivimos nosotros en una época de tanto dinamismo, de tanto estrés, de tanto ruido, de tanta rapidez. En todas las actividades de nuestra vida estamos expuestos a esto. El uso de Internet y de las redes sociales no está exento de esta dinámica que nos impide muchísimas veces detenernos para reflexionar sobre lo que estamos diciendo, de lo que estamos proyectando, lo que estamos informando o de lo que estamos consumiendo, vuelvo a decirlo. Entonces, en este texto de Bajaola se nos invita justamente a la moderación. Se nos invita a saber cómo y cuándo podemos expresar. No todo lo que sabe un hombre se puede expresar, ni todo lo que él pueda expresar ha de considerarse oportuno. Ni tampoco puede toda expresión oportuna estimarse adecuada para la capacidad de los que la oyen. Entonces, la importancia de que reflexionemos acerca del momento en el que vamos a hacer o decir.
¿no? En la oportunidad. Y para eso necesitamos un silencio previo que nos permita medir el cómo y el cuándo. ¿Cómo utilizar plena y efectivamente la tecnología? No es suficiente el desarrollo científico y tecnológico que hemos alcanzado. Debemos contribuir urgentemente a forjar la madurez de la humanidad. Debemos contribuir a que se haga realidad la justicia, misericordia, caridad, compasión, generosidad, apertura a Dios, en definitiva, al nuevo orden mundial. Los seguidores de la bendita belleza deben ser usuarios conscientes y escrupulosos de cualquier tecnología que decidan utilizar, y deben ejercer perspicacia y disciplina espiritual. Deben fijar la mirada en las más elevadas normas de la causa para guiarse en todo momento en la forma en que se expresan. Todas las palabras están dotadas de espíritu. Por lo tanto, el orador o expositor debe pronunciar las palabras cuidadosamente en el momento y el lugar oportunos, puesto que la impresión que produce cada palabra se manifiesta con nitidez y claramente perceptible. El gran ser dice: una palabra puede compararse con el fuego, otra con la luz, y la influencia que ambas ejercen es patente en el mundo. Estas son las recomendaciones que nos hace la Casa Universal de Justicia en esta carta de diciembre del año 2019. Sabemos, ¿no?, que tenemos esta herramienta en nuestras manos y debemos ser conscientes y escrupulosos de cómo utilizarla. Y dice aquí, deben ejercer perspicacia y disciplina espiritual. Entonces tenemos que estar conscientes de este medio que estamos utilizando. ¿Para qué? Para guiarnos en todo momento, como dice ahí, fijar la mirada en las elevadas normas de la causa, que ya hablábamos de la veracidad, de evitar la murmuración, de saber cómo y cuándo decir, preferible el silencio antes de que emitir una sentencia disparatada en un momento poco oportuno, de la prohibición de calumniar. Todas prescripciones que surgen de las enseñanzas de la fe. Y la pregunta es si es posible la construcción de comunidad utilizando redes sociales. El enfoque Bahá'í de la transformación social difiere de la mayoría de los enfoques contemporáneos, al centrarse menos en los recursos materiales y más en el núcleo del cambio social. O sea, se centra más en las personas. Se construye a través del compromiso a largo plazo de grupos de personas en todas partes del mundo que descubren lo que se necesita para hacer una sociedad fructífera, tanto material como espiritualmente. Las llamadas actividades básicas promueven la unidad y la transformación social. Y la comunidad requiere el contacto estrecho de los amigos. Ahora, teniendo en cuenta justamente esto, que la fe se enfoca en la persona y en la transformación del mundo, el compromiso de las personas para que haya un avance tanto espiritual como material, el avance y la promoción de las actividades básicas, el contacto estrecho con los amigos. ¿Es posible que esto se haga solamente a través de las redes sociales? Esta es una de las grandes preguntas que tenemos, pero creo que también la fe, la comunidad Bahá'í internacional ha dado buena respuesta a esto, porque en una época en la que, como decíamos recién, el mundo quedó aislado y no tuvimos posibilidades, aunque viviéramos a 2 cuadras, de reunirnos para hacer una celebración de fiesta de 19 días o compartir el estudio de un libro, las redes sociales dieron su respuesta y permitieron que las actividades de la fe avanzaran y nunca se detuvieran. En un momento en que las estructuras políticas, sociales y económicas de la sociedad se ven seriamente afectadas, la fe Bahá'í
se ha apropiado de las redes sociales con una finalidad clara y decidida: trasladar el mensaje divino, universalizarlo con rapidez y perfección. Se ha generado confianza en las actividades desarrolladas en las mismas. La comunidad Bahá'í se ha situado, se ha posicionado de una manera efectiva. Bahá'ís y no Bahá'ís concurren sin desconfianza alguna a las actividades propuestas a través de este medio. Se empeña en la construcción cuidadosa de una base global de valores espirituales que pueda penetrar cada aspecto de la sociedad. Yo reafirmo lo que estamos leyendo con el ejemplo mismo de este momento nuestro. Aquí estamos personas de Perú, de España, de Puerto Rico, creo que dijo que era David, de Chile, de Argentina. La comunidad Bahá'í está unida, ¿no? Y trasladando y compartiendo este mensaje divino sin desconfianza alguna, tanto para los amigos bahá'ís que quieran concurrir, como aquellos que no lo son. Entonces creo que el uso, no creo, sino afirmo que el uso de las redes sociales que la comunidad bahá'í internacional ha dado es absolutamente positivo. Y también sostengo que la comunidad bahá'í está creando un mundo de confianza en torno a las redes sociales. Está aportando un valor al mundo al permitir la circulación de la espiritualidad. La fe asegura un futuro esperanzador para las comunidades de todo el mundo. Comunidades que pueden resistir y eventualmente trascender los efectos negativos de situaciones peligrosas y no deseadas que acechan al mundo entero. Está construyendo comunidad a nivel internacional, mundial, con el uso de las redes sociales. Y para terminar, esto que comparto con ustedes, cito un texto de Baha'u'lláh que dice: este es el camino recto, el cimiento fijo e inamovible. Los cambios y azares del mundo nunca podrán menoscabar la resistencia de todo lo que se ha erigido sobre este cimiento, ni el transcurso de sus incontables siglos podrá socavar su estructura. Muchas gracias, amigos. Queridos amigos, démosle un gran aplauso a nuestra querida Nancy. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué interesante y qué actual con lo que estamos viviendo. Queridos amigos, por favor, los micrófonos están abiertos para comentarios, preguntas, alguna intervención, alguna duda quizás que haya quedado. Por favor, este es el momento. Querido David, levantó la manito. Bien. Sí. Surgió varias preguntas. Todo lo he leído varias veces antes, pero era muy bueno de conocerlo de nuevo, releer de nuevo. Gracias. No sé si, Nancy, puedes dar algunos ejemplos concretos de algunas ciencias que empiezan con palabras y terminan con palabras. En tu experiencia, si hay, ¿qué son? David, estoy pensando rápidamente a ver si se me ocurre alguna. Yo no sé si sea tan literal el texto, o sea, si uno tenga que interpretarlo tan literalmente, porque creo que las ciencias, no se me ocurre en este momento alguna que empiece y termine en la mera teoría. Yo creo que incluso la teoría
luego tiene una aplicación en la práctica. A mí me parece, desde mi punto de vista, no sé, me gustaría que los amigos también opinaran, esto de que empiece con palabras y termine con palabras, sería como más bien traducido, no tenga ninguna utilidad para el progreso de la humanidad. Y entonces, si nosotros hacemos ciencia donde no tiene por finalidad el avance de la humanidad hacia su progreso espiritual y material, sería una ciencia que empieza en palabras y termine con palabras cualquiera fuera. Es lo que yo entiendo del texto. Gracias. Gracias. Si me permiten una intervención. Claro que Esa sí, pregunta, Humberto. gracias. Esa pregunta se la hicieron al guardián. Y la respuesta se encuentra en Luces de Guía. Cuando al guardián le preguntaron si la filosofía era una de esas ciencias, él dijo que no. Que esa expresión pronunciada por Bahá'u'lláh se refería principalmente a la filosofía que desarrollaban los teólogos en Irán, en el mundo islámico, cuya ciencia era teórica y hablaban de un montón de cosas que a fin de cuentas no servían casi para nada. Lógicamente uno puede tener la tentación como occidentales creer de que filosofía, sociología y no sé qué otras cosas más se nos puede ocurrir que podrían ser cosas que como abundan en palabras y no en hechos concretos, materiales o ciencias exactas, nos podrían tentar a pensar de que quizás se refieran a esas ciencias. Pero no se refería Bahá'u'lláh a la teología. Podría ser también la pseudociencia de astrología y otras pseudociencias más que por allí pululan, ¿no? Con el nombre de misticismo, de esoterismo, y de que le dan pues el rango de ciencias, ¿no? Pero se refería a la figura central de la fe, se refería a la teología pues del mundo islámico. Exactamente, exactamente. Gracias, Humberto. Muy aclarador. Gracias. Querida Mari Carmen, levantaste la manito y después la sacaste. Bueno, claro, yo creo que se refiere, como ha dicho Nancy, tampoco tomarlo al pie de la letra. Yo creo que Santur Baja, cuando dice que nuestros hechos nos definen, no nuestras palabras. Yo creo que si estamos diciendo una cosa, pero estamos haciendo otra, y que creo que también dice que ser Bahá'í te define por tus hechos. Bueno, Claro. Es lo que quería apoyar. Ahora no me sale a mí la palabra. Bueno, lo que quería yo, si me habéis entendido, ¿no? Creo que se Sí, refiere a que, no es eso, que nuestros hechos son los que nos definen y que a un Bahá'í le define sus hechos y no su palabrería. En este caso yo lo interpretaría como palabrería. Muy bien. muchas gracias, querido Carlitos. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Primero que nada, agradecerle a la señora Nancy por un tema tan contingente hoy día, tan a nivel global. Todo el mundo la usa, no importa en qué país, en qué nivel tecnológico esté, pero hoy día los niños se manejan, los adultos también, y los que no son más adultos también. Entonces, el tema es, cuando usted habló de Mose, ¿por qué por qué todas las cosas van a la par con una revelación y un progreso de la humanidad? Eso nosotros los bahá'ís lo sabemos, porque así lo han dicho. Pero también hay hechos concretos. Mose dijo eso, ocurrió justamente en la noche de la revelación de el Bab. Yo aquí comparto mucho lo que hizo, porque así está escrito: cuando
él dijo de que se creará un sistema tan maravilloso, tan rápido, que romperá las fronteras. Y nosotros nos preguntamos qué va a hacer, cómo va a romper las fronteras. Bueno, en estos 3 años, 2 años que hemos vivido, rompimos las fronteras. Tal cual, que ahora voy a ir un poquito más. ¿Qué comunidad a nivel, o qué institución a nivel global tiene la capacidad de usar este medio con mayor masividad? La fe Bahá'í. Ejemplo, esas 20.000 reuniones, conferencias mundiales que se hicieron. ¿Qué organización aplicó el medio de Internet y las redes sociales a través de estas conferencias a nivel mundial global? No hay ninguna otra institución a nivel global que tenga esa capacidad de la que tiene la fe Bahá'í. Eso es maravilloso. ¿Quién está hoy día participando en estas reuniones a nivel? Yo me imagino que en todos los continentes estamos haciendo lo mismo que está haciendo en América del Sur, o todo lo que es el habla hispana, pero el habla inglesa también yo creo que lo habla, la italiana, y todos estamos en el mismo quehacer, porque estamos utilizando su medio y lo estamos conociendo. Yo antes no conocía a Nancy, no conocía a Eliud, no conocía a Humberto, no conocía a David, lo había leído en algún libro, pero no conocía a la señorita Esmita, no conocía a nadie, solamente en nuestra comunidad. Y esto lo está abriendo un abanico, lo está abriendo nuestra capacidad de entender y de unir con los que dicen los textos Bahá'í. Estamos siendo parte de aquello. Hoy día, cuando usted decía, claro, el hombre no puede decir todo lo que se le ocurra decir, porque hiere y no hiere. Y me recordé cuando dijo Cristo, tengo tantas cosas que deciros, pero no las puedo hoy día soportar. Efectivamente, tenía tantas cosas que decir en ese tiempo, pero si las decía, nadie me iba a entender. Hoy día, también el conocimiento que tiene el mundo Bahá'í, ahí donde entra la sabiduría, puede decir cosas y no puede decir cosas. Porque el muy durito, el doctor que esté en el conocimiento de la fe, no puede decir cosas que la gente no la va a entender. Por eso él dice, la libre investigación de la verdad. Tú investiga con tu razonamiento, con tu capacidad intelectual, lo que tú quieres investigar. Y Dios ha sido maravilloso con el ser que creó. ¿Qué otro ser de la que todo existe en este mundo, la Tierra, tiene la capacidad de investigar, de descubrir, de razonar, de imaginar? Solamente el ser humano, Dios le dio esas facultades. Y con esas facultades, él puede trabajar y descubrir por sí solo lo que usted dijo muy bien, señora Nancy. Hoy día, el que no quiere investigar es porque no le ha crecido el bichito, por decir una cosa así, de la investigación. Pero todo está. Y esta nube global, donde estamos todos en la nube, nadie la ve, pero todos la usamos. Tal cual. Nadie ve la nube, pero todos la usamos. No sabemos qué cantidad de información del ser humano está en esa nube. Está todo el conocimiento humano ahí. Y en los libros sagrados está todo el conocimiento de Dios, porque así lo han revelado las distintas manifestaciones. Ahí la encontramos. Pero el conocimiento también estamos nosotros usando la red para poder hablar de estos temas. Y esto es una época tan luminosa, tan especial, que Dios le ha dicho, mire, también les voy a colocarle un tapaboca a ustedes durante 2 años para que puedan reflexionar.
Porque esta pandemia nos juega al azar, no es un juego, una casualidad. Es obra de Dios. Con el permiso de Dios sucedió todas estas cosas. No hay ni una cosa que no esté en el conocimiento de Él. Y realmente esto es maravilloso. Esta época que estamos viviendo es realmente luminosa, como dijo el último el mensaje de la Casa Universal de Justicia, no menor al origen de los comienzos de la fe Bahá'í. A ese nivel lo coloca, que esta época tiene ese mismo nivel de los comienzos de la fe. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Carlito. Primero Humberto y luego Ali. Gracias. Yo quería hacer referencia a un libro que todos conocemos, Bahá'u'lláh y la Nueva Era, donde el autor cita un pensamiento y dice: si queremos una sociedad de oro, debe ser construida con individuos de oro, no con individuos de plomo. Es una cuestión perfectamente razonable, lógica, incuestionable. En alguna parte, creo que es en Kitab Gan, Bahá'u'lláh dice que la copa del conocimiento ha sido roto por los dedos de la voluntad de Dios, y este conocimiento se ha difundido generosamente en la humanidad, y se ha creado la tecnología como para que a través del Internet ese conocimiento pueda esparcirse libremente, sin ningún obstáculo. Yo recuerdo que en mi niñez adquirir conocimiento, los escuchaba de mis mayores, era pues comprarse un libro que era escaso y caro, y ese libro le duraba casi toda la vida. Ahora si quisiéramos nosotros tener el conocimiento que nos es capaz de captar a través del Internet, tenerlo en físico, por lo menos necesitaríamos unos 40.000 libros y 1 millón de revistas, porque no podríamos tener la capacidad de tener toda esa información en papel. No es posible, es imposible. Pero tenemos un medio que es muy económico, rápido, pero que tiene un reto, como dice la Casa Universal de Justicia, de que hay muchas cosas que no son buenas, que son peligrosas y que son negativas y que abundan en la red. Sobre eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, en el libro Secreto de la Civilización Divina, Abdu'l-Bahá recomienda a los gobernantes manejar o tener la sabiduría y la justicia frente a ellos, para que sus gobiernos puedan ser fructíferos y exitosos. Y la Casa Universal de Justicia, en la carta del 30 de noviembre del año anterior, menciona algo parecido y dice que lo que está ocurriendo ahora en el mundo, los problemas que tenemos, no se podrán resolver hasta que haya verdad y justicia en la humanidad. Verdad y justicia. Tenemos la tecnología para buscar la verdad y practicar la justicia. Y nos falta la nobleza de corazón, que solamente puede ser posible de llevarse a cabo a través de una educación espiritual, y ese es el trabajo de los Bahá'í que tenemos por delante. Cuando unamos ese esfuerzo de justicia, verdad, bondad y nobleza en el corazón, y siguiendo la guía de la Casa Universal de Justicia, podremos hacer de este mundo un mundo superior. Y ayudados con esta tecnología que tenemos, ¿no?, que usada correctamente, pues va a ser de gran beneficio. Gracias. Gracias, Humberto. Querido Ali. Vale. En primer lugar, muchísimas gracias, Nancy. Ha sido una charla muy bonita,
muy adecuada. Cada palabra ha sido en su lugar, cada frase ha sido en su lugar, ha sido bien aprovechada en un tiempo récord. Quiere decir, en menos que una hora nos ha enseñado, nos ha hecho sumergirnos en el océano de los escritos de Bahá'u'lláh. No es hablar de imaginación, sino basada en textos, lo cual te lo felicito. Nos ha hecho leer textos de la epístola al Hijo del Lobo, que es con que empezaste. Nos ha llevado a la tabla de la sabiduría, que también es un texto bastante de la palabra, en qué consiste y cuál es la palabra válida y no válida. La ha explicado muy bien ahí, en la tabla de la sabiduría. Nos ha llevado a los pasajes de los escritos de Bahá'u'lláh, los escritos de Abdul Bahá, los escritos del Guardián, de la Casa Universal de Justicia y del Centro Internacional de Enseñanza. La verdad que ha sido una presentación bastante fructífera. Esperamos poder entenderla, porque de verdad ha desarrollado una presentación. Tiempo corto, pero récord en contenido. Lo cual te debo agradecer, aparte de la intervención de cada uno, de verdad eso, después de tanto tiempo sin vernos, veo que hay progreso. La comunidad Bahá'í está progresando. Estamos aprendiendo y hemos aprendido. Claro. Lo que sí me gustaría, por el planteamiento de David, como mencionaste, en la página 27 de la epístola del Hijo del Lobo, en la página 26 leo un texto solamente, con esto me quedo. Dice Bahá'u'lláh: este es el día para hacer mención de Dios, celebrar su alabanza y servirle. No os privéis de ello. Vosotros sois las letras de las palabras y las palabras del libro. Vosotros sois los renuevos que la mano de la amorosa bondad ha plantado en el suelo de la misericordia y que las lluvias de la generosidad han hecho florecer. La palabra, como he explicado antes, como el fuego y la luz, también es como un árbol con fruto y sin fruto. Quiere decir, el árbol que no da fruto, ¿para qué sirve? Ya lo sabemos muy bien, sirve para el fuego. ¿Y cuál es el árbol que da fruto? En este momento, es la que procura justamente las cualidades de Dios, las cualidades que Bahá'u'lláh nos ha enseñado. La unidad, el amor, el servicio, enseñar la palabra de Dios. Todas palabras estas que están muy positivas de Dios son las palabras que llevan a tener los frutos de Dios. Y las palabras que no llevan a nada y crean división, murmuración y destrucción, estas son lo que tenemos que apartarnos y lo que tenemos que evitar. De verdad, Nancy, muchísimas gracias. Ha sido una charla de verdad fructífera. Hemos aprendido mucho y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias. Gracias, Ali. Querida Mari Carmen. Uy, que no se me ve. Es que hace tanto calor que he apagado la luz. Ahora sí, ahora la veo. Sí. Es que hace mucho calor y entonces he aprovechado para apagar. Y aquí mucho frío, mire cómo estoy yo. Sí, eso. Estamos Pero en extremos opuestos. Mucho frío aquí en Temuco, Chile, ¿verdad? Pues, bueno, Nancy, mira, yo hacer una pequeña reflexión, darte las gracias por tu charla, porque cuando he visto el tema, cómo utilizar la web, digo, oye, pues yo pensaba que iba a ser algo técnico. Y luego cuando has empezado, digo, mira que soy tonta, porque lo normal es que fuera una perspectiva bahá'í. Y como es natural en esta devocional. Y entonces me ha gustado muchísimo. Y la verdad es que como hemos tenido otras devocionales donde hemos visto según cómo utilizar la palabra, si puede hacer daño, si puede hacer bien, o sea que mentalmente he estado haciendo como uniendo todas estas charlas también. Y bueno, entonces yo me quedaría sobre todo
porque además le he hecho una fotografía, porque estaba apuntando y digo, pues no voy a apuntar tanto, digo, hago fotografías con el móvil. Dice, la comunidad Bahá'í está creando un mundo de confianza en torno a las redes sociales. Está aportando un valor al mundo al permitir la circulación de la espiritualidad. Entonces yo creo que los que estamos aquí reunidos y los que tenemos esta inquietud, pues yo creo que es lo que tenemos que, y siempre bajo los preceptos de Bahá'u'lláh, es lo que tenemos que hacer, quedarnos con esa espiritualidad, difundirla, y bueno, el camino ya no lo va trazando con todos los escritos sagrados, pero yo creo que es muy importante, sobre todo para contrarrestar todas las malas influencias, que bueno, ya sabemos que también a través de la oración, que también hacemos oración en la web, nos reunimos para hacer devoción, que es una forma también de contrarrestar toda la parte negativa. Y yo creo que, sobre todo, lo que yo quiero decir es centrarnos en eso. Centrarnos porque, pues bueno, poco a poco es una herramienta nueva y poco a poco se irán creando unas leyes o legislando unas leyes para ponerle unos límites cuando se utiliza mal, incluso a nivel internacional. Y entonces, como que nosotros focalizarnos en esa espiritualidad, en cómo difundirla, en ser un ejemplo. Y entonces también, cuando estaba pensando en tu charla, pues como hace poco hemos visto los templos y hemos hablado, por ejemplo, de la llamada a la oración, y según, por ejemplo, según que por ejemplo, con altavoces se hacían en las mezquitas, en las iglesias se hacía con la campana, creo que los budas también utilizaban las campanitas y los platillos o algo así. Y entonces me he dado cuenta que también Internet tiene una llamada. Y que muchas veces estamos pendientes y estamos todo el día pendientes el de clic, clic. Y entonces yo a veces me he dado cuenta que a veces me sobresalto. Digo, uy, suena y entonces como que a lo mejor también estoy demasiado pendiente de todo lo que pasa y todo lo que... Y a veces intento también poner un filtro. Poner un filtro, también a veces dejarlo en silencio y centrarme en esos WhatsApp y en esos mensajes que yo considero que tienen importancia y que son más afines a mí y con mi espiritualidad. Y no dejarme tampoco, porque me ha llamado mucho la atención, no sé si vosotros habéis dado cuenta que, y cuando vas a conducir, porque el otro día iba conduciendo en el coche y oí el plin, y estoy a punto de coger el móvil y me pueden poner una multa y pueden tener un accidente. Y dije, bueno, calma, calma, digo, ¿cómo vas a exponerte así? Digo, pero ¿cómo vas a exponer tu vida por coger el móvil, por ver qué es lo que están diciendo en ese momento? Y entonces me he dado cuenta que en cierto modo estamos como muy, muy, muy pendientes de ese plin, plin, plin. Entonces que estemos más pendientes de, a lo mejor, pues de esa llamada o sea, a ver si me he explicado. La importancia que tenía la llamada a la oración, la importancia que podía tener una campana, la importancia que era llamada a la oración, no sé si me estoy explicando. Y por eso quiero recalcar, y ya termino, Nancy, el enfocarnos. La suerte que tenemos hoy en día con Internet para la espiritualidad. Gracias, María. Sí, yo respecto a esto que dice Mari Carmen y los aportes que hicieron ustedes, que a mí me enseñan mucho también, me parece perfecto lo que decías. Yo creo que tenemos el privilegio de vivir en una era brillante, como recién dijo alguno de los amigos, y tenemos el privilegio de ser bahá'ís, tenemos el privilegio de haber reconocido la manifestación de Dios para esta época, que nos trajo todo esto. Entonces, si la manifestación de Dios para esta época, Baha'u'lláh, nos ha dado todas estas herramientas y estas posibilidades,
es como que no tenemos que tener miedo de utilizarlas, pero saber cómo y para qué las utilizamos. Y las enseñanzas están, o sea, ¿qué palabra más autorizada que la palabra de la manifestación de Dios? Ahí están comprendidas todas las enseñanzas de cómo tenemos que utilizar todas las herramientas modernas a las que tenemos acceso hoy. Hoy hablamos de Internet, pero podría llegar a ser cualquier otra, ¿no? Entonces, los bajáis tenemos dos privilegios. Vivir en esta era dorada, digamos, maravillosa, con estas herramientas que nos posibilita la modernidad, una modernidad que ha venido a desarrollarse y a florecer justamente porque tenemos esta manifestación de Dios para esta era. Y el privilegio grande de ser bajáis, porque tenemos, digamos, la llave de cómo utilizar esto y cualquier otra cosa que venga, porque Bahá'u'lláh nos lo enseña. Entonces me encantó que reflexionemos sobre esto. Yo no sé más que ustedes, sino así como la charla es una invitación para que entre todos podamos reflexionar y ver qué es lo que está escrito, qué sacamos de los escritos para aplicarlo en esta herramienta, hacia dónde vamos. Yo creo firmemente, y esa fue una conclusión mía, de que la comunidad Bahá'í internacional utiliza las redes sociales para difundir la fe y está haciendo un uso completamente adecuado de Internet y de las redes sociales. Gracias. Gracias, querida Nancy. David, y luego Humberto. Sí. Pedro también. Me encanta esta reunión. Gracias, Nancy. Estoy aprendiendo mucho. Antes que hago un comentario, me gustaría leer algo. Cuando yo encuentro cosas, como tú has tenido muchas citas allá en su presentación, cuando algo que impacta mi corazón, yo la escribo y yo la tengo. Y yo quiero compartir uno que yo leo casi en todas las reuniones. Es de la recién mensaje de la Casa Universal de Justicia. Ellos escribieron: oraciones y actos de servicio pueden parecer como respuestas débiles y lentas cuando se disparen las armas de destrucción. Sin embargo, por último, son ellos que son los medios por los cuales esas armas serán silenciadas para siempre. Así que esto, para mí por lo menos, antes de la COVID, nunca usaba Zoom, ¿no? Y como soy de viejo mundo, viejo escuela, yo resisto las cosas nuevas. Así que yo resistía la Zoom. No me gusta esta cosa, ¿no? Pero ahora no puedo vivir sin ella, ¿no? Pero la cosa es que Zoom, antes que Zoom, nuestra atención o comunidad era local, ¿no? Asambleas, nuestras comunidades donde nos reunimos presencialmente. Esta era nuestra comunidad, nuestro aspecto de la fe Bahá'í. Pero con el advenimiento de Zoom, nuestra comunidad nuestro alcance ha crecido. Y como tú dijiste, ya somos una comunidad internacional más alguien dijo plasmado, o algo más concreto, que estamos más unidos con unos otros. Antes que esa Zoom, ni conocía a Emma y
y Carlos y Ali y María, todas esas personas, y Les, y todos esos que están aquí, casi todos no conocían. Pero ahora me siento muy íntimo y amigo con todos ustedes, porque compartimos cosas de nuestro corazón y compartimos nuestro conocimiento. Así que el Zoom, como yo tengo, todo viene de Dios, la ciencia y la religión. Ese Zoom, yo creo que era regalo o instrumento que Baha'u'lláh nos ha dado para llegar a ser realmente una comunidad internacional, no solamente local. ¿No? Y por eso me agradezco mucho a Baha'u'lláh por esta herramienta que nos posibilita a estar, aunque seamos miles de millas separados, es como si estuviéramos en la misma sala, the Zoom room, en la misma sala. Es como estuviéramos juntos en una reunión local. Así que estamos viviendo en una época tan maravillosa y me siento muy agradecido y feliz que estoy vivo en esta época, en el desarrollo de la humanidad y de la fe Bahá'í. Gracias. Una cosita nomás. Ahora, con lo que dijo David, ¿podríamos entender qué es lo que es una comunidad vibrante? Hago esa pregunta. Permiso. No, yo creo que ambas cosas tienen su importancia. Ya por la pandemia, ¿cierto? La pandemia hemos aprendido mucho, y no solamente a la comunidad Bahá'í, sino que a todo el mundo, ¿cierto? Yo también digo, gracias a Dios, que ya estaba este sistema, ya tiene ¿cuánto? 20, 30 años, por lo menos aquí en Chile, ya empezó antes en Estados Unidos, Europa siempre empieza primero, ya más años, pero como muy bien dijo la señora Celaye de Argentina, esto comenzó el año 1844, con este primer telegrama en el sistema Morse, ¿cierto? Ahí empezó todo este cambio, este desarrollo comunicacional, ya que ya también lo había profetizado, lo había dicho propio Baha'u'lláh, Abdul-Bahá Chapifendi. Bueno, entonces está. ¿Y qué pasó con esta pandemia que nos hizo, ¿cierto? Masificó el uso. Yo creo que todos los que estamos aquí ya usábamos internet, usábamos alguna cosa, pero nunca nos imaginábamos que iba a llegar un momento que iba a desaparecer la presencialidad por una pandemia, como la conocimos, coronavirus, que nos hizo, ¿cierto?, distanciarnos. Inmediatamente recibimos órdenes del Centro Mundial de la Comunidad Bahá'í de parar todo lo presencial. Y nos encontramos con esta tecnología maravillosa, ¿cierto? Que también yo siento y pienso que si no fuera esta tecnología, el mundo entero estaría muy mal, más mal. Estaríamos más angustiados, estaríamos más, ¿cierto?, enfermos, pero esta tecnología nos ayudó muchísimo. No nos podemos abrazar, no nos podemos saludar físicamente, pero sí vernos los rostros, escucharnos nuestras voces. Y el campo se amplió, como bien dijo David, ya se amplió a un campo nacional, ¿cierto?, al campo internacional. Ya, no, es magnífico, es grandioso. Pero tenemos también la palabra moderación, ¿cierto? Y ahora la propia Casa Nacional de Justicia está motivando poco a poco, ¿cierto?, volver a las actividades presenciales. Ya, ya se está mejorando esta pandemia en el mundo, todavía está presente, pero claro, esto ya está instalado, no se va, ¿cierto? Pero ambas cosas son importantes y ambas cosas los Bahá'í tenemos que utilizar, aprender de acuerdo a las enseñanzas. ¿Ya? Entonces, claro, yo también quedo maravillado con todo esto, lógicamente. Antes de pandemia yo no pensaba que me iba a comunicar con Pekín, con la China, con África. De repente una amiga dando una charla allá y
y en nuestra casa tranquilos nosotros como lo estamos haciendo ahora, escuchando y también participando también. Entonces es lógicamente algo maravilloso. Pero ahí estamos. Así que muchas gracias, señora Nancy, y siempre aprendemos, nunca terminamos de aprender, lógicamente, ¿ya? Y para nosotros poder transmitir a la generación joven también todo esto, ¿cierto? A nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿ya? De encontrar la moderación, ¿cierto? En la tecnología, en todo, en la presencialidad y avanzar hacia un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias, querido Pedro. Sí, tenemos que encontrar el equilibrio entre lo presencial y aquí lo tecnológico. Así, Querido perdona, Humberto, Anita, ¿sí? tengo una pregunta para ti, me disculpan todos, que veo esta fotografía, quiero saber dónde está, en el Caribe. Esta es una playa de Hualpén, es una playa de Hualpén, se llama Lenga, y es muy bonita. Sí. Disculpa. No, está bien. Querido Humberto, ahora sí que tiene la manito ya media calambrada. Gracias. No, lo que dice David es cierto, ¿no? Mira, mi hijo me contaba hace un tiempo atrás, hace poco tiempo, que un bajay por teléfono le comunicaba de otro país: oye, ¿por qué no usamos Zoom? La verdad que es bien bonito, podíamos hacer conferencias. Y a mi hijo no le interesó mucho, eso era como 3 años antes de la pandemia. Dijo, no, para que no hay que... Bueno, quizás algún día, ¿no? Pero ese día vino a través de una prueba para la humanidad que fue esta pandemia. Entonces hemos entrado a usar un medio de comunicación que antes solamente o principalmente lo usaban las empresas, ¿no? Las personas que tenían pues, necesidad de reuniones comerciales, ¿no? En fin, profesional. En el texto que leíste, Nancy, sobre que no todo puede ser dicho, no sé cómo es eso de que no todo lo que uno sabe puede ser expresado y luego vienen ciertas condiciones más. Eso me parece muy interesante y eso me trae a la memoria una anécdota del Guardián. Cuando el Guardián estaba vivo, por supuesto, le comentó a un señor, a un bajay, y lo escribió porque eso está redactado, le dijo: mira, en el futuro la moral de la humanidad va a decaer a un nivel que ahora no es apropiado expresarlo. No era apropiado expresarlo. ¿Quién iba a creer en el año 40 y tantos, cuando el Guardián expresó esa reflexión, que llegaría momentos en que se iban a casar mujer con mujer, hombre con hombre, que iban a pretender adoptar, que eso se iba a hacer casi obligatorio en algunos países, obligatorio la enseñanza de, no sé cómo, de ideología de género? Bueno, haberlo dicho en el año 40, pues nadie nos hubiera creído. Hubiéramos dicho, bueno, esta religión está compuesta por gente que no son normales, están hablando cosas absolutamente absurdas. Eso jamás va a ocurrir. Luego viene, o hace tiempo atrás, viene la Unión Económica Europea. Ya Europa había pasado por una primera guerra, el Guardián vivió la Segunda Guerra Mundial, y si él hubiera dicho, no, va a llegar un momento en que Europa van a estar hermanados en una sola nación, con una misma constitución y un gobierno central, pues simplemente nadie lo hubiera creído. O sea, el Guardián cayó y dijo, no, esto no es para ahora. O sea, no es suficiente saber y luego hablar, sino que hay que usar sabiduría para ver qué cosa podemos decir ahora y qué cosa decimos después. A un contacto, a un bajay nuevo, a una persona que está escuchando la fe por primera vez, hay que darle las cosas de una manera que le sea comprensible, que lo pueda asimilar y que le sea en un sentido pedagógico. Un profesor nunca enseñaría pues, a un niño altas matemáticas. Está destinado el niño a aprenderlo,
pero no lo va a aprender pues cuando tiene pues 7 años, 6 años de edad, ¿no? Más o menos es el mismo proceso que nosotros tenemos que tener presente para cuando hablemos usando los medios masivos de comunicación como el Internet, el YouTube y el Zoom y todas esas cosas, que tenemos que ser sabios en nuestra manera de expresar nuestras ideas y escoger las ideas que se acomodan perfectamente al tema y a la persona que nos está escuchando también, ¿no? Ya, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Querido David. Ya, yo soy hablador hoy, como siempre. Solamente esta vez voy a decir poca cosa. Recién yo no sé cuál de los mensajes de la Casa Universal de Justicia, yo creo que era al comienzo de la COVID y el mundo Bahá'í estaba usando el Zoom. Y la Casa Universal de Justicia dijo que no olvidemos que esa herramienta debemos usar en el nivel local. El énfasis era usarlo en el nivel local, no en nacional y internacional. Sí, es bueno tener esas reuniones internacionales y nacionales como estamos haciendo ahora, pero la cosa es que debemos ser moderados y pensar que esa herramienta debemos usar en el nivel local. Bueno, aquí en Santiago, en Puerto Rico, todavía no podemos tener reuniones presenciales. Así que aquí en nuestra agrupación y nuestras ciudades, aún tenemos reuniones devocionales y círculos de estudios y fiestas y otras reuniones bahá'ís virtualmente. Así que no olvidemos, aunque, como estaba diciendo antes, ha ampliado nuestra interrelación, pero no olvidemos que esta herramienta primordialmente o principalmente es para local también, para traernos más unidad entre nuestra comunidad locales. Gracias, querido David. Primero Mari Carmen y luego Carlos. Bueno, yo quería resaltar un poco las ventajas de Internet. Bueno, aparte de que cada vez es más sencillo utilizarlo y cada vez está más al alcance de todos, porque hace 20 o 30 años era muchísimo más complicado cuando tú querías hacer cualquier cosa en Internet, poco menos que tenías que ser un experto. Ahora le das a lo que antes tenías que a lo mejor era una frase, digamos, de una orden, ahora con una tecla, ¡pum!, le das y me he explicado. Y cada vez va a ser más sencillo. Y luego yo también me lo he puesto como un reto, porque digo, si esto va cada vez más adelante, más, pues hay que estar al día. Hay que estar al día porque si no, te quedas fuera de la comunicación. Sobre todo de la comunicación que nos interesa a nosotros también. Y luego, por otro lado, era lo bueno que es, no sé si vosotros lo habéis pensado. Por ejemplo, si yo quiero una oración, ¿no? Rezar una oración, pues no necesito llevar el libro detrás. Cojo mi móvil, me descargo o ya tengo la aplicación y que la quiero de difuntos, pues de difuntos, de ayuda, pues de ayuda, de cercanía. O sea que yo eso lo veo genial. No necesito llevarme el libro. Donde yo esté con mi móvil, me puedo poner a rezar. Y luego, además, tengo todos los libros también bajáis.
Incluso hay apartados, tú te los puedes apartar, les puedes no solamente descargar, pero en el ordenador les puedes dar, eso lo podéis preguntar en un sitio de tú los dejas fijos, solamente tienes que pinchar y vas ahí y se te abre todo el libro que tú quieras. No, yo decía, y ahí puedes, como decía Nancy, pues puedes investigar y ya no tienes excusas para decir, ah, pues yo no sé. Que tienes un rato, pues me meto. Oye, pues hoy voy a leer esto. Que tengo otro rato, pues, o no. Quiero decir que no hay excusas. Que en cualquier momento tú con tu ordenador o con tu móvil, cualquier libro bajáis o cualquier cosa tú te la puedes leer, la puedes repasar o le puedes dar vueltas. Eso es lo que quería yo decir. Yo quería, digamos, yo estaba mirando de afuera y miraba la pantalla, veía todos los rostros de ustedes, ¿eh? Y decía que realmente, qué cosa tan maravillosa de distintas partes. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto donde estamos aquí? ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? Y de aquí uno ve la gracia o la bondad, o como queramos llamarle, cómo Dios los utiliza. O mal dicho, no los utiliza, Él no utiliza a nadie en sí, pero los da esa facultad de investigar. A través de la investigación nosotros llegamos a este nivel, para esta época, porque en la fe Bahá'í es una religión a nivel mundial, global. Y Dios tiene que darle los medios para que se cumpla lo que Él estableció. Y creó los medios, le dio al hombre las facultades de investigar, le dio las virtudes para descubrir. Él dice, cuando Él habla sobre la ciencia, Él dice, las virtudes de la humanidad son muchas. Obviamente que sí, cada uno sabrá lo que tiene como virtud en su memoria. Pero él dice, la ciencia es la más noble de todas ellas. ¿Eh? Él dice, es una gracia de Dios, no material, sino una realidad donde puede investigar, descubrir las verdades del universo. Cuando uno lee esas cosas y las analiza, ¿qué atributos le dio Dios al hombre? Y esto que estamos viendo es uno de ellos. Él le dice, la ciencia es la primera emanación de Dios hacia el hombre. Y de aquí él describe por qué algunos países son más adelantados que otros. Y él da la respuesta, él dice, Dios ha creado, ha depositado en el hombre una realidad, el desarrollo y progreso de una nación. O sea, cuando una nación pone en primer nivel la ciencia, alcanza un desarrollo tan grande, y eso es cosa de verlo hoy día. O sea, nosotros tenemos ejemplos de aquello. Él le dice, es una bendición eterna, una gracia divina, suprema, dado de Dios al hombre. Cuando uno lee estos textos, queda realmente asombrado lo que Dios lo está despejando hoy día, cómo lo sacas las nubes de nuestra capacidad y a dónde tenemos que llegar.
y se la está diciendo al mundo Bahá'í. Eso. Gracias. Querido Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que para todos nosotros, creo no equivocarme, ha sido un tremendo desafío esta pandemia, precisamente porque hemos tenido que aprender a manejarnos en este mundo virtual que la mayoría de nosotros no teníamos ni idea que existía. Yo pensaba que estas reuniones telemáticas eran para los gobiernos, la gente de las altas esferas, pero no para nosotros. Y hemos tenido que estudiar, hemos tenido que aprender a la fuerza, apurados quizás, pero ha sido una enseñanza, un aprendizaje maravilloso. Ha sido un tremendo regalo de Dios, un tremendo regalo de Bahá'u'lláh a la humanidad y yo creo que especialmente a nosotros los bahá'ís. Querido David. Carlos había emocionado y toda esa reunión me ha emocionado mucho y ha surgido mucho amor en mi corazón. Y por eso, para terminar, yo quiero compartir con ustedes mi canción favorito. Bahá'u'lláh, tú eres la luz suprema. Tú eres el cielo del mundo. Tú eres el sol de verdad, el libro viviente, el deseo del mundo. Tú eres el rey de reyes. Tú eres el Padre sempiterno. Tú eres el mar insondable que esconde las perlas de la verdad. Tú eres el Señor de las huestes. Tú eres el Redentor Supremo. Tú eres la bendita belleza, el semblante de Dios. Bahá'u'lláh, Bahá'u'lláh, tú eres el amor infinito. Tú eres el juez del mundo. Tú eres Alfa y Omega, aquel que todo lo ve, un nuevo ciclo. Tú eres la vida eterna. Tú eres el más grande anuncio, el bien amado de todos los mundos. El Señor de la alianza, el prometido, el Rey de la eternidad, el más grande nombre, Bahá'u'lláh, Bahá'u'lláh.
qué emocionante. Muchísimas gracias, querido David. Amigos, los micrófonos siguen abiertos. Yo me voy a despedir porque ya para mí es un poco tarde. Sí. Muchísimas gracias. Creo que es un año ya que llevamos, ¿no? Con las reuniones. Sí, un poquito más de un año. Muy lindo el corte de pelo, Mari Carmen. Muy lindo el corte de pelo, digo. No, es que me lo he recogido, mira. Te lo tomas. Tú tomaste el corte. Por el calor. Más bonito Sí, que sí, nunca. Yeah. Es que parece un corte, la verdad es que parece aquí que... hay, esa es la temperatura que hay acá. 8. Pues este fin de semana va a ser, o sea, va a romper los termómetros de altos. Sí, eso lo han dicho las noticias de 24 horas, el canal español, que han sido un año tremendo de un harta calor. Primero de frío y ahora de calor. Y ya veremos cómo nos llega el otoño. Bueno. Siempre digo, casi cada reunión, que esa comida espiritual era magnífico, pero ahora tengo hambre, mi estómago, así que muchas gracias, especialmente a Nancy y Emma por tener esta reunión como siempre. Ahora les despido para que yo pueda comer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, querido David. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Comentarte, Nancy, que llevamos un año y medio, ¿verdad? Creo. Sí, ahora somos 11. Qué bonito. Sí, exacto. Sí. Exactamente. Sí, es que el otro día en el WhatsApp vi que se celebraba el aniversario. El aniversario del canal. Un año del canal. Ah, del canal. Sí. El Faro de Hualpén. Hermoso, hermoso. Por favor, suscríbanse, toquen la campanita, pónganle me gusta. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Querida Nancy, ha sido un placer tenerte en esta reunión. Gracias. Ha sido un tema tremendamente interesante y hemos estado todos cautivos de tu charla, porque creo que todos hemos sufrido las redes sociales, para bien o para mal. No, la agradecida soy yo, primero por la invitación, segundo por la participación de todos ustedes, y a mí me ha parecido sumamente rico el aporte que cada uno hizo después, porque ve uno que es un tema tan candente, tan actual, que todos de alguna manera nos toca, siempre nos toca. Entonces está buenísima la reflexión que hemos hecho sobre esto a la luz de la fe, porque no estamos haciendo una reflexión de carácter político o materialista únicamente, sino a la luz de la fe. Creo que la fe nos da la respuesta a todo, absolutamente a todo, en lo individual y en lo colectivo, en el pasado y en el futuro y en la actualidad. Entonces, me parecieron preciosas los aportes de ustedes, la reflexión que se ha dado en torno a esto, los interrogantes que nos genera, y cómo a veces yo tenía una profesora de yoga que decía, el respirar es algo tan mecánico y tan propio que uno no se detiene a pensar y a reflexionar sobre la respiración. Y aquí en las clases de yoga le vamos a prestar atención a eso. Cuando hay algo que es tan común y tan cotidiano y tan nuestro, a veces no nos detenemos a pensar porque lo tenemos tan incorporado, y esto creo que está pasando con las redes sociales. Entonces tener estos espacios como para remirar y repensar y reflexionar sobre esto que lo utilizamos todos, está bueno. Yo aprendo mucho de ustedes, así es que les agradezco infinitamente. Por eso Muchas gracias. yo le decía a la señorita Emita, cuando comenzaron la señora, que cada una de estas reuniones para mí son escuelas de verano. Y luego se echa de menos, cuando falta alguien se echa de menos.
Sí. Exactamente, nos hemos convertido en una familia. Si alguno no viene, decimos, ay, ¿por qué no habrá venido tal persona? Lo que pasa con Víctor. Uy, Claro, sí, Víctor. lo que pasa con Víctor hace tiempo que no lo vemos, se echa de menos. Un Muchísimas abrazo para gracias. Víctor. Detrás. Un Muchas abrazo para gracias. Víctor. Bien. Chao, querido Pedro. Chao. Besitos. Chao, chao. Gracias a Querida todos. Nancy, Chao. muchísimas gracias. Un Cariño. abrazo. Besito.